No, no. Em, entonces, yendo muy rápido, ya les digo, sinceramente, frénenme porque no hay mucho tiempo para que empiecen a rendir dentro de un rato, así que vamos a ver los conceptos muy rápidamente. Si me quieren frenar, me frenan, no hay problema. ¿Está bien? Dale, Seba. Bueno, ¿qué es la cinemática? Básicamente es el estudio del movimiento sin tener en cuenta las fuerzas, ¿sí? O sea, no vamos a tener en cuenta ni fuerzas ni masa. O sea, ustedes se encuentran con un problema de cinemática y ¿qué cosa no les importa? Ni la fuerza ni las masas. ¿Está bien? ¿Sí? Les importan las trayectorias, las aceleraciones, los desplazamientos, las velocidades. ¿Está bien? Pero si ustedes dicen, che, pero ¿y qué no me da la masa? Bueno, ni la fuerza. Bueno, entonces deben estar en un problema de cinemática. ¿Se entiende por qué? Sí, Bien, porque no les estaría importando eh, ni las fuerzas ni las masas. Es un estudio del movimiento sin importar las causas que lo producen. Entonces vamos a recordar algunos conceptos. La trayectoria es el conjunto de puntos sucesivos por los que va pasando, digamos, el móvil. O sea, cuando uno va de Córdoba a Rosario por, no sé, esta ruta, por ejemplo, todas las posiciones que va ocupando va describiendo la trayectoria, es decir, por dónde yo me muevo, eso es fácil. ¿Qué es la posición entonces? La posición es un vector que me indica a dónde estoy en algún instante determinado respecto de un punto de referencia que es el origen. ¿Sí? Si ese punto de referencia yo lo marco positivo hacia la derecha, bueno, entonces esa posición es positiva y esta otra posición es negativa. ¿Está bien? El desplazamiento es otro vector, que es la resta de los otros dos, es la resta de dos vectores posición. Es decir, si yo me muevo, por ejemplo, estoy acá, ¿sí? Eh, estoy en este punto. Esto es un par de ejes X, Y, medido en distancia, por supuesto. ¿Está bien? Y esto es el origen de coordenadas. Entonces, si a mí me dicen, bueno, yo partí de acá, ¿sí? ¿Cuál es mi vector posición? Bueno, justamente el que va del origen de coordenadas a la posición inicial, pongámosle, ¿sí? Y si llego a otro punto, pongámosle este, ¿cuál es mi vector posición? Final es ese, ¿está bien? O sea, yo puedo representar mi posición por vectores en todo momento, ¿bien? Y bueno, y entre medio habré ido cambiando, ¿sí? Habré ido cambiando de posición, de acá hasta ahí, de ahí hasta ahí, ¿está bien? Pero no me interesan todos los entremedios, me interesa la inicial y la final. Entonces yo digo que cuánto me desplacé desde que cambié, o sea, desde que salí hasta que cambié de posición hasta llegar a la final, bueno, me desplacé todo esto, ¿sí? Es la resta de los dos, x final menos x inicial, que es el delta x, ¿está bien? Ese es el vector de desplazamiento, ¿bien? Recuérdense siempre que el vector de desplazamiento es un vector. Si yo digo el módulo del desplazamiento, eso es la distancia. Y eso es un escalar, porque es un módulo, ¿está bien? ¿Sí? Bien. Lo mismo pasa con la velocidad y la rapidez. La velocidad es un vector, es decir, ¿a qué velocidad cambié de posición? Bueno, dividido el vector de desplazamiento por el tiempo. Entonces ahí va a tener el vector velocidad. ¿Se entiende? Qué tan rápido uno cambia de posición es lo que nosotros le llamamos velocidad. Ahora, si yo te dijera el módulo de la velocidad, es la rapidez. Son palabras distintas para decir que este es el módulo de esto. ¿Está bien? Rapidez el módulo de velocidad, distancia el módulo del desplazamiento. ¿Sí? Bueno. Puede ser medida la velocidad, bueno, ya saben, los distintos sistemas. Internacional, CGS, técnico. Depende del sistema, es la velocidad que se usa. En general nosotros para el día a día, para la vida cotidiana, usamos kilómetros por hora, pero esa no corresponde a ninguno de los tres sistemas, ¿sí? El técnico y el internacional usan metros por segundo, el CGS
Sería centímetro gramos segundo, usa centímetros por segundo. ¿Está bien? Cuestión que después podemos, en vez de cambiar de... Ya vimos que la velocidad es un cambio de posición. Ahora, si hacemos un cambio de velocidad, nosotros decimos que aceleramos. O sea, cambiamos nuestro estado de movimiento. ¿Se dan cuenta? Y cambiar nuestro estado de movimiento es gracias a una aceleración. ¿Que de dónde viene? Bueno, en el estudio de la cinemática no nos importa de dónde viene. Esto viene de una fuerza, obviamente, porque ya lo sabemos por dinámica, que fuerza es igual a la masa por la aceleración. ¿Sí? Esa aceleración viene de una fuerza que al ser aplicada a un objeto con masa, le imprime una aceleración. Pero ahora no nos importa eso lo vamos a ver en dinámica. Lo que ahora nos importa saber es que la aceleración es justamente el cambio de velocidad dividido el tiempo. ¿Está bien? La aceleración respecto al sistema de referencia, por supuesto, puede ser también, como todo vector, a todos los vectores los referimos a un positivo, ¿sí? O sea, si yo tengo aceleración para allá, también es positiva. Ahora, si tengo aceleración para acá, es negativa, ¿no es cierto? Entonces, si tengo una aceleración positiva y una velocidad positiva, ¿cómo va a ser la velocidad final? Más grande que la inicial. Claro, va a ser, exacto, más grande que la inicial. Entonces, el cambio de velocidad es positivo, muy bien. Y al revés, si tengo, que en los dos casos que dibujé es lo mismo, creo. A ver, aceleración negativa, movimiento celular, claro. En los dos casos, si tengo una velocidad inicial negativa y una aceleración también negativa, bueno, justamente, voy a acelerar en sentido negativo, voy a tener una velocidad todavía más grande. O sea, está en el mismo caso, solo que lo estoy mirando al revés. Así que en estos dos casos el movimiento es acelerado, ¿sí? Por más que la velocidad sea negativa y la aceleración sea negativa, pero justamente siempre que la aceleración y la velocidad van en el mismo sentido, el movimiento es acelerado. En caso de que vayan en sentidos opuestos, como acá, entonces la velocidad final es más chica que la inicial, o sea, tenés un delta V negativo. ¿Está bien? ¿Sí? Todo esto es como muy fácil, por eso estoy pasando rápido. Ustedes igual deténganme cualquier cosa. Siempre la aceleración se mide en metros por segundo cuadrado, en el sistema internacional, en el técnico, y en el CGS, bueno, como siempre, centímetros por segundo cuadrado. Bueno, y acá empieza la práctica. ¿Sí? Cuando una partícula está en movimiento, ¿qué se entiende? Esto es todo teoría. Yo diría que vayamos a uno de práctica más heavy. No sé si, a ver, el Diego lo hizo un día. ¿Te acuerdas, Diego, que te lo pregunté y me respondiste todo bien? Sí, me acuerdo, sí. ¿Te acuerdas? Y lo hicimos entre todos. ¿Se acuerdan de que hicimos entre todos? Y lo supieron analizar. Que al lado les hice el Sí, sí. B función de tiempo. Entonces esto me parece que no vale la pena. ¿Eh? ¿Ustedes qué dicen? Pasemos a otros, pasemos a otros. Sí, pasemos a otro. Bien. Por ejemplo, a ver, alguno de estos. 415 podría ser. 415. Teniendo en cuenta el gráfico posición en función del tiempo, que corresponde a 4 móviles distintos, ¿sí? A, B y C, D. Que todos se mueven sobre un mismo camino recto. Completar las siguientes proposiciones según corresponda. ¿Bien? ¿Quiénes marchan con MRU y velocidad positiva? C Ay, sí. y A. Muy bien. ¿Cómo saben que marchan con MRU? Porque, no sé, supongo que va variando la velocidad. Claro, pero ¿cómo va variando? Va variando, ¿cómo? O sea, va incrementando la velocidad. Sí, está bien. Está bien. Eso es la parte positiva. La parte positiva es que va incrementando. Pero la parte uniforme, digo. Es constante Que no. Es constante la la pendiente. velocidad. Exacto. Muy bien. Son constantes las pendientes, ¿sí? Fíjense que yo si tomo una pendiente, no sé, de este punto a este, es lo mismo que si tomo de acá a acá. ¿O no? ¿Sí? Subo 20 y avanzo 4. En ambos casos. ¿Está bien? La pendiente de una recta, ¿cómo es? Siempre constante. Ya que es igual a lo que subo en I dividido
lo que avanzo en X. ¿Está bien? Es más, si lo quieren ver también como la tangente del ángulo, también es correcto, ¿sí? Si ustedes conocieran en un plano inclinado el ángulo, pueden conocer la pendiente. ¿Está bien? O sea, la tangente de alfa les da la pendiente. Pero bueno, cuestión que, muy bien chicas. Juan Cruz, vos venís siguiendo, y bien Diego que me dijo esto de que la pendiente es constante. Juan Cruz, ¿me venís siguiendo? Sí, de momento bien. Bien. ¿Qué más? Los móviles que marchan con la misma velocidad son... Ahí se de vuelta. Muy bien, de nuevo son AIC. Por lo mismo que dijimos recién, son los únicos que tienen la misma pendiente. MA es igual a MS. Bien, el móvil que cambia su sentido de marcha es D. D. el de, a ver, pensémoslo, esto va, sí, el de, muy bien. ¿Cómo se dieron cuenta? Porque primero parece que avanza y después como que retrocede. Sí, digamos, un poco más matemáticamente, porque la pendiente de la curva pasa de ser positiva a ser negativa. Claro, es verdad. ¿Sí? Eso era lo que había analizado el Diego en este. ¿Te acordás, Diego? Acá cuando te Sí, Seba, preguntan esto. Bueno, siempre acuérdense cuando... iba cambiando. Claro. Entonces acá siempre va bajando, digamos. Acá en un momento la velocidad también va siendo cada vez menos negativa, ¿se dan cuenta? En un momento se hace cero y después vuelve a ser negativo. Y acá es negativo un rato, se hace cero, se hace frena y es positivo otro rato. ¿Lo ven? Si lo van acompañando con rectas es más fácil, se van dando cuenta. Pero sí, el que cambia el sentido de marcha es el D. ¿Sí? Porque si la velocidad es positiva en un momento y después negativa en otro, quiere decir que el tipo se desplazó allá en determinado tiempo y después se desplazó hacia allá en otro tiempo. ¿Está bien? El móvil cambia su sentido de marcha, le decimos. Los móviles que pasan por lo menos una vez por el origen de coordenadas. Seba, a eso se refiere cuando pasa por 0 de I. Claro, porque, o sea, 0 de i, que en este caso es x, que sería la distancia. ¿Está bien? Claro. Claro, volvió al origen. O Entonces, sea, D acuérdense y que, D. claro, acuérdense que estos no son gráficos de trayectoria, son gráficos de posición en función del tiempo. Entonces, para volver al origen no es que tenga que hacer esto, ¿se entiende? No es que volver al origen de verdad, sino con cortar el eje, quiere decir que ya volvió a la posición cero. ¿Se entiende? ¿Se dan cuenta? Sí. Bien. El móvil que no posee movimiento uniforme, ¿cuál es? D. El D. Este cambia, pareciera una circunferencia, ni siquiera una parábola. Pero bueno, no cambia la velocidad siempre igual. Fíjense, la recta tangente a la curva, acá, ya vimos recién que era así. Acá es para abajo. Acá es mucho más para abajo. ¿Ven? Entonces va cambiando la velocidad siempre de forma distinta. Y ustedes recuerden que la pendiente de la recta tangente es la velocidad, digamos, en un gráfico X función de t. ¿Está bien? La velocidad móvil A es, bueno, hay que sacar la cuenta, ¿sí? Como les dije recién, 20 dividido 4 sería, ¿por qué? ¿Por qué dice 20 dividido 4? 50 menos 30, o sea, ¿cuánto subí en I? Subí de 30 a 50, dividido cuántos avancé en X, subí de 8 a 4. ¿Lo podría haber hecho acá? Sí, lo podría haber hecho ahí. 4 menos 0 dividido 30 menos 10. ¿Está bien? Total, la pendiente de una recta es siempre constante. Además, lo podría haber hecho, si quería, ahí. ¿Está bien? 20 menos 10 dividido 2 menos 1. ¿Me siguen? Sí. 20 menos 10 dividido 2 menos 1 me da lo mismo. Me va a dar 10 sobre
sobre 5 1. kilómetros por hora. A ver, perdón, 2 menos 0. Claro. 20 menos 10 dividido 2 menos 0. ¿Sí? Lo ven acá, que me va a dar 5 otra vez. 10 dividido 2. ¿Está bien? Acá me había dado 20 dividido 4. Y volvemos a 5. ¿Se entiende esto, chicos? Sí, se va. Bien. El del móvil de B, ¿cómo es la velocidad? ¿Positiva o negativa el de B? ¿No es negativo? Claro, es negativo. Porque yo lo que avanzo, fíjate que lo bajo, o sea, voy avanzando en X, pero bajando en Y. ¿Sí? Entonces, cuando hago el X final menos X inicial sobre T final menos T inicial, que esto sería la velocidad media, ¿no? Que en el caso de una MRU, la velocidad media instantánea es lo mismo. ¿Cómo me va a quedar? Y si yo parto de acá, mi X final, y llego acá, digamos, mi X final, digamos que es 20, y mi inicial es 40, entonces me va a dar 20 menos 40, menos 20, sobre, ¿cuánto tiempo? 2 menos 0, ¿sí? Entonces me va a dar menos 20, dividido 2, Ah, esto te me queda da menos 10 kilómetros menos por hora. 10 kilómetros, kilómetros por hora, muy bien. Ojo con las unidades, que ahí estuvo la más atenta. Ese está en kilómetros, este está en horas. Muy bien. ¿Sí? Entonces, la velocidad del móvil B es negativa y es menos 10 kilómetros por hora. La distancia recorrida por el móvil B desde que parte hasta las 4 horas de recorrido. Distancia recorrida yo tendría que sacar la velocidad primero, que ya la saqué, es menos 10 kilómetros por hora. ¿Sí? Pero ahora, ¿qué tengo que hacer? Me pide distancia. ¿Sí? Desde que parte hasta las 4 horas de recorrido. Si a vos te pide distancia, ¿te importa si va para un lado o para el otro? No, Claro, entonces me olvido por un momento el signo, digamos. Bueno, el módulo de esto. El módulo de la velocidad, ¿cómo se llamaba? Rapidez. Muy bien. Entonces tengo que distancia es igual a rapidez, que es la rapidez, el módulo de la velocidad, por tiempo, por intervalo de tiempo. ¿Cuánto fue el intervalo de tiempo desde que partió? Bueno, partió de 0 y a las 4 horas, ¿cuánto hizo entonces? 10 kilómetros. 10 kilómetros por 4 horas, tac, tac, son 40 kilómetros. ¿Está bien? ¿Se ve? Entonces el desplazamiento del móvil B, desde que parte hasta las 4 horas de recorrido, es de 40 kilómetros. Y el del D, desde que parte hasta las 3 horas de recorrido, bueno, es lo mismo, pero, bueno, en realidad en este caso no es lo mismo, porque tengo que hacer este es un problema, el del D. Hasta las 3 horas. Claro, este es más difícil. Tengo ahí que hacer tendríamos que llegar a una ecuación. claro, teníamos que buscar una ecuación, exactamente. Pero bueno, por ahora no le vamos a dar bola a eso porque, digamos, la vamos a alargar al pedo y ya quiero pasar a otro ejercicio. Esto en realidad tendríamos que buscar cuál es la cuadrática que se ajusta más a esto. Entonces buscar los vértices de la parábola, etc. ¿Se entiende? No está tan bueno. Para saber la aceleración y bueno, etc. Después dice, los móviles tal y tal se encuentran después de 2 horas de haber partido. ¿Quién es? Ahí ves. Ajá, muy bien. Acá lo ves. Muy bien. Los móviles A y D se encuentran. Bien. Y a eso quería llegar, a problemas de encuentro que son los que a ustedes no les gustan. Pero por lo menos quería hacer un mínimo repaso gráfico. Entonces, veamos cuáles son, antes de empezar el problema de encuentro, veamos cuáles son todas las ecuaciones que necesitan saber. Digamos, se las voy a ir dejando anotadas por acá. Recuerdan, a ver, para MRU, ¿sí? Tienen que la velocidad
es constante, ¿sí? Ya que es igual la velocidad a desplazamiento sobre tiempo. Entonces yo despejando me queda que x es igual a x0 más v por t. O sea, la posición final es igual a la posición inicial más velocidad por tiempo. ¿Está bien? mRv es aceleración constante, en cambio. ¿Sí? Aceleración habíamos dicho que es cambio de velocidad dividido cambio de tiempo. ¿Sí? Entonces, podemos despejar de ahí y decir que velocidad es velocidad inicial más aceleración por tiempo. ¿Eso lo entienden? Sí, Seba. Es bastante lógico. Si uno piensa, si uno se lo pone a pensar más allá de la ecuación, dice, bueno, a ver, si algo acelera, es decir, que uno cuando va en el auto y pisa el acelerador, digamos, cambia mi velocidad, bueno, es la velocidad que traía más cuánto tiempo aceleré. Entonces, depende que si yo piso el acelerador permanente, bueno, voy a tener una velocidad final mayor. ¿Se entiende? Eso es lo que me está diciendo. Entonces, la posición final, en cambio, es de x0 más v0 por t, más un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Sí? Y finalmente, velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado es igual a 2 por a por el delta de x. ¿Está bien? Vamos a ponerlo así, x final menos x inicial. ¿Está bien? O x0 le podemos poner para mantener la x menos x0, para mantener la nomenclatura. Ahí está. Así sé que eso es x, es la misma que esta x, y este x0 es la misma que esta x0. ¿Por qué quiero mantener la misma nomenclatura? Porque si en algún problema tengo que llegar a reemplazar, yo sé que este x0 es el mismo que este, entonces puedo reemplazarlo, o que este x es el mismo que este x, o esta b es la misma que esta b, ¿se entiende? Entonces puedo hacer sistema de ecuaciones, ¿está bien? Cualquier cosa eh, que tenga que reemplazar una variable en otra, ¿se entiende? ¿Me siguen? Sí, Seba. Bien. Ah, llegaron los gemelos. La abuela sabria inconfundible. Qué gracioso. Entonces, si me escuchara una de las chicas de ingeniería me mata porque le digo todos los nombres menos ella. O sea, ella se llama Agostina, digamos. Y le digo Lu, le digo, no sé, todo. Anto. A la Anto, le digo, la confundo con la Anto, la cara, Anto Pucharelli. Le digo todo, pero nunca le digo Aus. Cuestión que bueno. Bien, teniendo esto claro, pueden resolver todos los problemas de tiro vertical, tiro, o sea, caída libre, MRU en dos direcciones, o en definitiva un MRU en dos direcciones, que es, si se ponen a pensar, es un MRU en una dirección y otro MRU en otra, ¿o no? La clásica del avioncito, que nunca les gustó, es cuando el avioncito tiraba la bomba, es, bueno, podía ser ayuda humanitaria también, ¿no? Era muy bélica la cosa. Cuando el avioncito tiraba el paquete este. ¿Se acuerdan? Sí. Ustedes dicen, ¿cómo analizo esto? Si a mí nunca me enseñaron en dos dimensiones. No, bueno, si la idea no es que te van a enseñar, si fuera tan fácil que te van a enseñar todo lo que sabes, te imaginas, no habría ni enfermedades. El problema es que te vas a encontrar con cosas que no te han enseñado. Entonces tenés que aprender la base. ¿Para qué analizas en una sola dimensión el movimiento? Y porque vos después, este movimiento que es de dos dimensiones, que este paquete está cayendo acá, así, como una parábola, ¿sí? Esa caída de ese paquete miren, lo puedo representar como una caída que tiene una aceleración de la gravedad hacia abajo, ¿sí? ¿O no? Sí. ¿Sí?
¿Con qué velocidad empezó a caer? Y si cae el reposo con 0. Claro, velocidad en I. Es 0. ¿Sí? Pero velocidad en X, porque el avión traía una velocidad. ¿Va a ser la velocidad del avión o no? Claro, exacto. La velocidad en X es la velocidad inicial del avión. Bien. Ese era el problema que usted tenía. ¿Y qué aceleración? ¿Va a acelerar o desacelerar el paquete? No, va a velocidad constante. Va a velocidad constante porque en X no tengo ninguna aceleración. Entonces yo así analizo los dos movimientos, ¿sí? Haciendo un MRU en X y un MRV en Y. Y bueno, y ahí veré qué reemplazo en qué. ¿Está bien? El tiempo, por ejemplo, siempre es constante. ¿Se entiende? Me refiero, siempre es constante, no, perdón, siempre es variable. Pero me refiero, es igual para los dos. ¿Está bien? El tiempo siempre va a seguir corriendo, pero siempre es igual para los dos movimientos. ¿Está bien? Lo que cambian son las ecuaciones que voy a usar. ¿Se entiende? Para analizar todo el eje Y voy a usar MRV y la aceleración, ¿cuál va a ser? Y bueno, la de la gravedad. En cambio, para analizar el eje X voy a usar MRU solamente, voy a usar esta ecuación. Entonces ahí puedo determinar las velocidades finales, tanto de caída, los tiempos de vuelo, etc. ¿Se entiende? Con esto manejan todo. ¿Sí? Y bueno, el signo Seba, del... Sí. Ahí la hola, sabe. ¿cómo estás? Te va Soy llegando la gente. Ajá, sí, sí. Escúchame, la última ecuación del MRV, ¿qué, de dónde surgió? ¿Dónde la despejaste? Velocidad al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado es esto. Igual a 2a delta x, la de siempre. Solo que está el delta x desarmado, porque como no tenía simbolitos para hacer. ¿Me entendés? No tenía el delta. ¿Te ubicás cuál es? Ah, sí, sí. Sí, sí, sí. Es la de siempre, solo que está expresada bueno, como la quise hacer más prolijita, la expresé con esto. Ustedes saben que esto significa elevado a, sí. ¿Sí? El conito ese. Es como elevado a tanto. ¿Sabían eso, no? Sí. Sí, no me ubiqué por la última parte. Ah, por Ese el X del- inicial menos X. Ajá. claro, es el delta x. No, al revés. X final menos. Sí. Claro, aquí final menos aquí inicial. Es delta x. ¿Está bien? Bien. Bueno, entonces con eso resuelven todo lo que es cinemática, ¿sí? Entonces pasemos a un problema. Seba, Sí, ¿podrías explicar un poquito de plano inclinado? dale, bancame que hagamos un problema de cinemática de encuentro que les prometí a las chicas y ¿cómo se llama? Al Diego Ah, que bueno, también me dale. dijo. Eh, ¿Cuál podemos ver así más o menos rápido? Mm, no sé, alguno que le haya costado a ustedes más, Diego, que fueron los que pidieron el tema. De Por ejemplo. encuentro. Ajá. Este de los dos ciclistas, ¿les parece? Sí, Seba, está bien el de los ciclistas. Sí, está bien. Bueno, no es ni tan largo ni tan fácil, o sea, es justo un punto medio. No puede ser tan largo porque no vamos a alcanzar a ver todos. ¿No? Entonces, tengo, primero que nada, ¿qué hago? Me pongo a hacer el sistema de referencia, ¿sí? Y bueno, mi origen va a ser, qué sé yo, cualquiera, lo dibujo en la hoja, pero lo dibujo y soy más o menos prolijo. Bueno, este va a ser mi sistema de referencia. Ese va a ser el cero. Dos ciclistas A y B inician su movimiento simultáneamente. Eso es lo que le decía, el tiempo, listo. El tiempo empieza a transcurrir para los dos igual. A con una velocidad, o sea, le faltó una coma acá. A, coma, con una velocidad constante de 12 metros por segundo. Entonces, ¿quién va a ser mi origen? Bueno, yo le voy a poner a A. Profe, ¿puedo poner a B en el origen? Sí, pues, no hay problema. Mientras sean coherentes con ¿cómo se llama? Con las ecuaciones que usan después,
el dibujo da igual, ¿sí? Mientras sea todo coherente. Si dice que A va con velocidad constante, no vayan a ponerle MRV a A, ¿sí? Le ponen MRU. Bien. Entonces, pongo B acá. Y B parte, lo voy a hacer en azul, a ver. Para que se vea bien cuál es cada uno. Bien. B parte con aceleración constante. Mientras que este parte con velocidad constante. Es decir, a las ecuaciones del móvil A las voy a tratar con un MR U, ¿sí? En cambio las del B, Seba, una pregunta. sí. Perdón, MRU, ¿qué dije algo mal? No, decime. ¿No parten del mismo punto? RU, a ver. Los ciclistas inician su movimiento sin A con una velocidad constante y B con aceleración constante. A cuando alcanza. Ah, tenés razón. No, gracias. Lo había leído mal. Me imaginé que se iban a cruzar. Gracias, Sabri. No, nada, es que ese ya lo había hecho la otra vez y claro, me asusté. Claro, sí, sí. Parten iguales, parten del mismo punto. ¿Cómo te diste cuenta, Sabri? Explicar a los chicos así saben por qué te diste cuenta. Por la pregunta, más que nada. Exactamente, por la pregunta, eso me pasó a mí. ¿Por qué? Grave error que acabo de cometer, de paso les sirve para el examen. Lean todo el examen antes de empezar, pero léanlo todo posta. Fíjense, la mitad de las veces que me equivoco son por errores míos y la otra mitad es porque no leo todo. ¿Está bien? Ahora, digamos, fue porque no leí todo, por ejemplo. ¿Se entiende? Cuando no leí todo, yo me imaginé lo que me iban a preguntar y nada que ver eso. ¿Está bien? ¿Por cómo me voy a imaginar lo que me van a preguntar? No. Leo todo y ahí me doy cuenta. Con la pregunta me doy cuenta dónde pongo B. Yo digo, este debe ser, como que me acordé. Típico error de alumno, digamos. Este debe ser como el problema del ciclista que partía de acá hasta acá y se encontraba con el otro. No, lee todo y fíjate, no asumas. Así que gracias a Ari por la corrección porque le sirve mucho a los chicos. Claro, leyendo la primera pregunta, la Sabri nomás dijo, no, espera, si parten del mismo punto. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo era la cosa? Parece que el ciclista venía andando y el B empezó a andar recién cuando el A lo pasa. ¿Está bien? Entonces, ¿cuántos se han desplazado cuando B alcanza A? Claro, me preguntan la posición cuando XA es igual a XB. Porque que B alcance a A quiere decir que las posiciones son iguales, ¿no es cierto? ¿Sí? Yo sé que XA es X0 más B por tiempo. ¿O no? En cambio, XB es todo esto. ¿Me siguen? Chicas, ¿me siguen o no? Sí, Seba. Bien, voy a imprimir pantalla así no pierdo tiempo en dibujar de nuevo. Y ya les mando el link de nuevo. Pues está por acabar. ¿Cómo era para pegar esto? Control V. Ahí está. Bueno, ahí les mando de nuevo el link.